Señor, que sea tu mente, tu sentir, tu pensar, Señor, en mí, Señor. Yo me pongo delante de ti, Señor, por amor a ti, Señor, y tu pueblo, Señor, para que todo lo que tú traes hoy, Señor, sea de bendición en nuestras vidas, mi Señor. Bendice, Señor, grandemente, Señor, este lugar, Señor. Sigue bendiciendo, sigue llenando con tu presencia, Señor. Hoy nos quedamos en tus manos, Señor, y declaramos, Padre, que tú estás en control, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. La palabra de hoy se llama el crecimiento espiritual. Y el Señor puso en mi corazón hablar de esto porque es muy importante que podamos entender de que, o sea, tenemos que crecer, tenemos que ser llenos del Señor. O sea, que todos tenemos un propósito aquí y que por esto es que venimos a la iglesia. Pero a veces tal vez no entendemos de que, o sea, qué es estar llenos del Espíritu, qué es crecer en sí, en qué se basa el crecimiento espiritual. Y lo que yo, o sea, he aprendido, lo que el Señor me ha enseñado es que tengo que ser más espiritual para poder estar con Él. Porque el Señor vino y dio su vida por nosotros para dejar a su Espíritu, para que después, o sea, nos podamos encontrar con Él. Y el crecimiento espiritual, más que todo, es parecernos más cada día a Cristo. Porque en la palabra dice que el Señor va a volver para tomarse a sí mismo. Y si nosotros no estamos llenos del Espíritu, o sea, ¿cómo nos vamos a ir con Él? Entonces, por eso es muy importante el crecimiento espiritual, porque al final lo que se va a ir con el Señor es cuánto haya de su Espíritu en nosotros. Y el pastor lo ha dicho muchas veces aquí desde el atrio. Por eso yo sentía y le preguntaba al Señor de qué podía hablar. Y esto no solo para todos, sino para mí mismo, del poder crecer más. Y una de las formas que podemos identificar o sea, cuánto yo he crecido en el Señor. Y lo podemos ver en Gálatas 25, 22 y 23, que habla de los frutos del Espíritu. Y vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Del 22 al 25, perdón. Voy a leer. Dice Gálatas 5, desde el 22 hasta el 25. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Ese versículo explica claramente cuáles son, o sea, de lo que tenemos que estar llenos para saber qué tan crecido estamos en el Espíritu. Y el pastor nos ha enseñado, ¿no?, de que nos testiemos, de que cada día nos probemos, que cada día nos preguntemos, o sea, ¿por dónde voy? O sea, ¿qué tan lleno estoy? O sea, si vemos todas esas actitudes, esos frutos del Espíritu, podemos preguntarnos cuánto amor tengo, o sea, si estoy gozoso todo el tiempo, si tengo paz, si tengo paciencia, si tengo bondad, fe sobre todo. Y eso nos enseña, esas son como las medidas que el Señor ha puesto para que saber qué tan lleno del Espíritu estoy. Pero
yo me preguntaba, o sea, ¿qué nos impide el que crezcamos en el Señor? ¿Por qué si a veces queremos, el Señor quiere que seamos llenos? O sea, ¿qué nos impide el que nosotros crezcamos en el Espíritu? Y a veces yo digo que puede ser o sea, la falta de esforzarnos, el anhelarlo, el entender, o sea, de por qué es que yo necesito ser lleno del Espíritu. Y que el Señor tiene procesos, o sea, el Señor tiene procesos por el cual nos pasa para que nosotros vayamos aprendiendo y tomando todas estas cosas y podamos ser llenos. Pero si yo no entiendo, o sea, lo que el Señor quiere en mí o los procesos que el Señor ha establecido para ser llenos del Señor, entonces no hago nada. Vengo y ya, o sea. Y miren lo que dice en Isaías 55. Vamos a leer Isaías 55 desde el 1 al 6. Amén. Dice, Isaías 55, 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Amén. Yo leía este versículo y el Señor dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. Hay tiempo y en la palabra dice que en los últimos tiempos van a venir engañadores, van a venir hombres predicando de lo que está en ellos mismos, de su concupiscencia. Y nosotros aquí hemos sentido la presencia del Señor, hemos sentido de que el Señor está aquí en su casa. Y entonces a veces lo damos por hecho de que siempre va a estar ahí. Y entonces no nos esforzamos a buscarlo cada día más. Pero el Señor aquí resalta el que dice que lo busquemos mientras puede ser hallado. El pastor nos ha enseñado de que hubo un tiempo de que no se sentía la presencia del Señor. Y después por la misericordia de Dios vino y volvió a sentirse. Y entonces no sabemos a veces los tiempos que el Señor tiene, pero si hoy lo tenemos aquí, y hoy lo sentimos, y hoy sabemos que está aquí, ¿por qué no esforzarnos para buscarlo y ser llenos más de Él? Y miren lo que dice al principio, dice que no se compra con dinero. Es algo que el Señor te da y simplemente es por la misericordia del Señor que lo podemos recibir. No es porque lo merecemos, no es porque lo ganamos, no es por lo que hacemos, no es por nuestras capacidades, es simplemente la misericordia del Señor el que
En la palabra dice que el Señor es el que da el crecimiento, pero nosotros tenemos que anhelarlo. Y dice todavía, dice o sea, que lo busquemos con anhelo, que pongamos todo nuestro esfuerzo para eso, para buscarlo. Y yo me pregunto y meditaba en esto de que, ¿a qué venimos a la iglesia? Si no es para buscar del Señor, si no es para aprender, para saber lo que le agrada, qué es lo que, cómo podemos servirlo. Y entonces, ¿a qué vengo yo a la iglesia? ¿Cuál es o sea, cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito final de que estemos todos aquí hoy? Los domingos, los martes. Entonces, es muy importante saber por qué estamos aquí. Es como, es como los que van a la universidad y te pregunta un amigo o un compañero, ¿cómo vas en la escuela? ¿Cómo vas en la universidad? No, voy bien, llego temprano, bueno, me porto bien, escucho, pero no, pero ¿cómo vas en las clases? ¿Cómo vas en las materias? Bueno, no sé, no me presenté a los exámenes, no estudié. O otro que nos pregunta, en qué vas a trabajar cuando te gradués? Ah, no sé, es que no sé de qué me van a dar el título. Entonces imagínense que nosotros vengamos aquí y no sepamos por qué estamos viniendo aquí a la iglesia. O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? De que estemos congregados aquí, si a veces no entendemos los procesos o el final de todo esto. Y digo los procesos porque el Señor tiene procesos en nuestras vidas, en lo espiritual. Así como en lo físico hay procesos, pasamos por una primaria, pasamos por una secundaria, o sea, en aquí sería un middle school, un high school, después viene la universidad. ¿Y para qué es todo eso? Dirán muchas personas, no, para ser alguien en la vida. No es solamente para ser alguien en la vida. O sea, no es para solo decir que somos cristianos. Es o sea, para algo. O sea, si yo voy a la universidad es para estudiar, para trabajar en algo, para ejercer lo que estoy yendo a aprender. Y el pastor muchas veces nos dice, practiquen lo que aquí se aprende, practiquen la palabra del Señor. Y entonces, wow, decía, es como que tenés la oportunidad de estudiar, pero esto solo se va a dar por un tiempo. En muchos de nuestros países la universidad es gratuita. ¿Y qué sabemos si después un día dicen, no, ya no va a ser más gratuita? Porque los presidentes cambian de opinión a cada rato. Entonces lo mismo, si un día aquí el Señor dice, mi presencia ya no más. Entonces, ¿cuánto pudimos obtener en el momento que tuvimos la oportunidad de ser llenos del Señor? Si el Señor nos dice que tenemos que estar llenos, y el pastor nos dice, wow, esforcémonos por lo menos a tener un 51% del Espíritu, tal vez el Señor completa la otra parte. Pero entonces, ¿qué hago yo aquí en la iglesia? ¿Para qué yo vengo? Si no es para ser llenos del Señor, pero, ok, soy lleno del Señor y estoy creciendo, pero ¿para qué? Es como que, es como que nosotros vayamos a la gasolinera y entonces cuando vayamos al cajero, entonces el cajero me diga, oh, ¿qué haces por acá? Vengo a echar gasolina, dame 20 en la 4. Pero no es que voy simplemente para saludar nada más al que está dentro atendiendo. O sea, voy porque necesito gasolina. Y a veces como cristianos venimos a la iglesia por necesidad en el sentido de nuestras propias cosas. O sea,
el Señor está aquí, su presencia está en este lugar y en la palabra dice que el Señor trae paz, trae llenura, trae gozo, pero entonces lo hacemos por necesidad, más no entendiendo del por qué yo estoy aquí. El Señor nos enseña, ¿verdad? Pero no podemos usar solo todo lo que el Señor da y todo lo que el Señor enseña para nuestra conveniencia o para nuestras propias cosas, para nuestro deseo personal, porque el Señor al final nos va a pedir cuenta de todo lo que aprendimos. Porque toda la palabra tiene un propósito. Y entonces al final de todo el Señor nos va a pedir cuenta de qué hicimos con todo lo que en su casa aprendimos. Pero vamos a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Amén. ¿Ven lo que dice aquí en la palabra? Me es impuesta necesidad anunciar el Evangelio. Yo hablaba con esto del pastor y verdad, cuando nosotros no entendemos el propósito de lo que estamos aquí, de por qué estamos aquí, entonces al no tener un propósito, al no tener una meta, no entiendo que hay un proceso de crecimiento. O sea, no vengo a la iglesia solamente para escuchar, para cumplir, para cumplir el hecho de que soy cristiano y como soy cristiano tengo que ir a la iglesia los domingos. O sea, venimos aquí porque el propósito de todo esto y el propósito final de todo esto es llevar la palabra de Dios. Y el Señor reunió a los 12 apóstoles, tuvo con él 3 años, los preparó, los enseñó, vivieron muchas cosas juntos. Y al final le dijo, o sea, id y predicar mi evangelio a toda criatura. No les dijo, bueno, ahora son felices, ahora son llenos, ahora tienen conocimiento y nada, hacer negocios con todo lo que aprendieron. El Señor no les dijo eso. O sea, el Señor anduvo con ellos y los preparó por todo ese tiempo para que lo llevaran, para que lo dieran a conocer a Él. Y este es el propósito de lo que venimos a la iglesia, de por qué venimos aquí, qué estamos haciendo aquí. Y si no entendemos este propósito, o sea, ¿qué hago con todo lo que yo he aprendido si no lo pongo en práctica? Y le digo de verdad, hermanos, que la palabra dice que es una espada de doble filo. Y yo le pedí al Señor de que yo pueda ser útil en las cosas del Señor.
Y el pastor decía, de verdad, la prédica pasada se llamaba Cristo. Y que tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Pero si nosotros no hemos tenido ese encuentro, ¿cómo entiendo lo que el Señor quiso encomendarme? Si todavía no entiendo lo que el Señor, o sea, Cristo, me dijo que hiciera. O sea, ¿por qué fue que dio su vida? O sea, el agradecimiento, el que es mi salvación la que está en juego. Pero es más aún que mi salvación el poder que otros tengan la oportunidad de ser salvados. Porque en la palabra dice y que uno será dejado y el otro tomado. Y lo hemos aprendido porque el pastor nos ha enseñado muchas veces eso, de que es el 50% de la iglesia la que se va. Y la palabra dice también de que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, si yo no entiendo el por qué estoy aquí, no sé si soy de los llamados o de los escogidos. Y por eso es que es bien importante el que yo entienda el por qué estoy aquí, el por qué necesito crecer, por qué necesito ser lleno del Señor, aprender de su palabra y no solo aprender, sino que ponerla en práctica. Los apóstoles no solamente estuvieron para aprender, llegó un tiempo donde ya salieron a ellos a predicar. Y dice que, o sea, ministraban a otros, echaban fuera demonios. El Señor los preparó para eso. Y era para dar testimonio de Cristo, de lo que el Señor hizo en sus vidas. No venimos aquí solamente para oír, si no lo pongo en práctica de nada sirve. Y en la palabra dice que la fe o el conocimiento, o sea, también va acompañada de las obras. Si yo solamente me quedo con todo lo que aprendo y no lo pongo en práctica y no se lo doy a otro, de nada me sirve tampoco. Por eso hablaba con el pastor de que, wow, es verdad, de que no solo vengo a la iglesia para que el Señor me dé paz, me dé tranquilidad o que lo busque nada más en la necesidad cuando tengo problemas. Eso es egoísta de mi parte. Y otra cosa que el pastor nos ha enseñado muchísimo es de que no importa también, no importa lo que yo haga para el Señor, sino es más importante tener una relación con el Señor. Porque de qué sirve que, como dice el pastor o el Señor, que sirve que yo le dé alimento a los pobres, que yo haga esto, que yo me agote y no conozco profundamente a Cristo y no tengo una relación con Él. Y entonces al final de todo esto es que nos llenemos del Señor. El Señor va a venir por Él mismo. ¿Y qué estamos haciendo para llenarnos? Pablo le decía a Timoteo cuando los mandó a Efeso que los hermanos aprendieran de él, así como él de Pablo y Pablo del Señor. Entonces tenemos que fijarnos, o sea, primero fijar nuestra vista, nuestras metas en el Señor, pero si a veces no tenemos esa relación fuerte con el Señor, wow, miremos el ejemplo de nuestro pastor. El pastor muchas veces ha dicho, yo estuve ahí y ahora estoy aquí, yo sé todo lo que ustedes han pasado. Y yo me preguntaba, wow, es verdad, yo me decía, es verdad. ¿Quién más? O sea, que tal vez nuestro pastor ha entendido a través del Señor todos esos procesos. De que, ok, estoy aquí, vengo aquí, el Señor me toca, el Señor me llena y me da su Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué hago con esto?
tengo que hacerlo crecer, ir mostrando los frutos del Espíritu. O sea, el agradecimiento en lo que el Señor ha hecho en mi vida va a activar el que yo le sirva, el que yo hable de Él, el que yo, o sea, sienta la necesidad de hacer algo para el Señor. Y es por eso que estamos aquí hoy. No es- yo veo mucho a mi pastor, ¿no? Porque yo sé que él se esfuerza para darle lo mejor a su pueblo. Y, y en la palabra dice, Pablo dice que van a pasar, van a ser, o sea, van a pasar cosas feas, pero eso es parte del evangelio, eso es parte de llevar la palabra del Señor. Porque al final de todo, el que va a dar la mejor recompensa de todo esto es el Señor, cuando estemos con Él. Pero me- a veces me pregunto, o sea, ¿qué necesito sí para... Ok, yo entiendo que estoy aquí para aprender del Señor, para poder llevar el Evangelio. Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para crecer? O sea, aparte de ya entender por qué estoy aquí, o sea, de entender que ya estoy en la universidad y que voy a ser, por decir, ingeniero. Entonces, yo cuando estuve en la universidad, y uno mientras va avanzando en la universidad, lo que tú vas aprendiendo lo vas poniendo en práctica. O sea, tenés tanto la teoría como la práctica. Y eso tenemos que introducirlo en nuestra forma, que lo que yo aprenda lo ponga en práctica. Porque entonces, ¿cómo yo testeo cuánto he aprendido si no lo pongo en práctica? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta como si pasé una clase, si no he hecho el examen? O como en la escuela, ¿cómo me doy cuenta de que pasé el grado si no me han dado las notas? Entonces no podemos estar dando vuelta en lo mismo. Es como un círculo vicioso del que como no creo, como no puedo, no hago. Y como no hago, no creo. Como no creo, no hago. Como no puedo, no puedo o no hago, no creo. Y entonces siempre damos vuelta en lo mismo. Y el que rompe ese ciclo es el Señor. Por eso que el pastor predicaba de que tenemos que tener ese encuentro con el Señor. Para que el Señor rompa ese ciclo en nuestra vida, de que demos vuelta en lo mismo. Y si nos damos cuenta, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, en la palabra dice que la distancia para llegar a la tierra donde los iba a llevar era de 3 días y medio, no sé, no me recuerdo cuánto exactamente. ¿Y pasaron cuánto? 40 años en el desierto. ¿Y por qué? Y el Señor les dijo que era para probar su corazón. O sea, el Señor está probando todos los días nuestro corazón. Todos los días tenemos un examen. Y si nosotros no atendemos y no nos esforzamos a atender lo que el Señor nos dice aquí desde el atrio a través de nuestro pastor y ponerlo en práctica, nosotros perdemos el tiempo. Y peor aún, dice lo que leíamos ahí, buscadle mientras pueda ser hallado. No siempre va a estar el Señor ahí para... El Señor permite que todos los días podamos ver algo más de Él. Y eso es lo que
en mí personal, yo le pido al Señor de que todos los días yo pueda crecer un poquito más, que yo pueda darle un poquito más. Por agradecimiento, porque lo que hizo Él, o sea, lo que hizo Él no fue en vano, él todo lo hizo por un propósito. Y entonces el pueblo de Israel dio vuelta por 40 años en el desierto. Y no importaba lo que le dijera Moisés, no atendía, eran rebeldes, querían hacer lo que ellos querían. Querían hacer lo que ellos querían. Y aún así, el Señor se mostraba en ellos y les decía, wow, ¿hasta cuándo? Abrió la tierra y mató a varios. Y aún así, no entendían. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por cosas malas, por cosas feas en nuestras vidas? Para que entonces tengamos que buscarlo al Señor por necesidad. Cuando Él está allí. Y si está allí, wow, esforcémonos a buscarlo. Por eso es que el pastor no, o sea, el Señor, a través del pastor, nos enseña de que nos confrontemos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué yo vengo aquí a la iglesia? Y si yo no creo o no entiendo para qué yo estoy en la iglesia, para qué yo vengo, no voy a crecer. Y al final es para que podamos irnos con el Señor. Porque el crecimiento es, o sea, ser más llenos del Espíritu. Y en la palabra dice que el Señor se va a venir a tomar Él mismo. De verdad es una necesidad el que podamos crecer. No es como un privilegio, no es un privilegio el que, wow, yo soy más crecido que aquel, no. Es una necesidad, es por mí mismo. Es por mí mismo. Y sobre todo por agradecimiento al Señor de que el Señor, o sea, dejó un propósito aquí en la tierra. El que lleváramos su palabra. Hoy en la mañana que estábamos alabando, me acordé de algo que el pastor dijo en la prédica pasada, de que, wow, en la antigüedad, el Señor todo lo había hecho para el pueblo de Israel, para los judíos. Y todo lo que era para eso, o sea, para su pueblo, era un privilegio para su pueblo. Me imagino yo, o sea, que al ver tanto rebelión, tanto que, wow, el Señor le había dado una tierra donde abundaba leche y miel, era 3 días nada más de camino, pasaron 40 años, y el Señor, wow, haber dicho, wow, ¿por qué no entienden? Y entonces me imagino que, o sea, yo me imagino, ¿no? El Señor me permitió, o sea, me vino como una revelación de que, wow, después vino el Señor Jesús para que pudiéramos nosotros también entrar por misericordia. Eso es lo que el pastor hablaba de la semana pasada. Entonces, Cristo tiene un propósito en nuestra vida. Ahora, si yo no entiendo ese propósito, ¿cómo puedo ser salvo? El pueblo de Israel, eso es algo con el Señor, eso es aparte con el Señor. Y nosotros entramos por misericordia a través de Jesús. Y la palabra dice, ¿no?, que el Señor Jesús es el camino y la vida, y que no entramos al cielo si no es por Él.
Y eso fue lo que el Señor les enseñó a los apóstoles. Los preparó para eso, para que fuesen a llevar lo que Él les había enseñado. Todos dieron la vida por eso. Todos se esforzaron para eso, para que hoy pudiéramos estar tomando de esa enseñanza. Y entonces, ¿y nosotros, wow, qué podemos hacer? Lo mismo. Esforzarnos para aprender más del Señor y poder darles a otros. Y eso es lo que hace nuestro pastor aquí, es darnos enseñanza, guiarnos. O sea, él recibe esa enseñanza directa con el Señor para enseñar a su pueblo. Pero a nosotros nos toca una parte. La parte que nos toca es como el maestro. El maestro tiene una parte, es enseñar. Pero él no puede hacer que los alumnos pasen. O sea, depende del alumno. Depende cuánto el alumno se esfuerce para entonces lo que el maestro enseñó me sirva a mí. El maestro va, da su clase, escribe en el pizarrón lo que va a ver ese día. Y wow, nosotros tenemos un pastor que se esfuerza para que nosotros entendamos. No solamente viene, da lo que tiene que dar para ese día según el schedule de lo que tocó ese día. No, se esfuerza, le da la vuelta, busca cómo lo tomemos, Y el pastor lo ha dicho, o sea, que él se esfuerza para que el Señor le permita a él que nosotros podamos tomar la enseñanza. Pero si nosotros la desechamos y no la ponemos en práctica, el perjudicado somos nosotros, no el maestro. El maestro ya estudió, ya aprendió lo que tenía que aprender y ahora está enseñando, está ejerciendo para lo que se preparó en su vida. Pero nosotros estamos en ese proceso. Pero si yo no entiendo el final, no conozco los procesos. Y al final de todo esto es que llevemos la palabra, llevemos el evangelio. No es simplemente por venir y ya, es como que en la universidad nos digan, no, sí, puedes estar el tiempo que tú quieras. A la universidad no le importa si tú estás pagando, que te des todo el tiempo que tú quieras. O sea, en las universidades que se pagan, ¿no? En las que son gratuitas en nuestros países, siempre se paga algo, ya sea la matrícula, ya sea cualquier cosa. A la universidad no le importa cuánto tiempo tú estés en la universidad. Al que le tiene que importar es a uno. Porque entre más tiempo yo pase, o sea, si no me esfuerzo, entre más tiempo yo pase, es peor para mí. O sea, no venimos para simplemente quedarnos sentados, escuchando, como decía, ¿no? ¿Cómo te va en la universidad? No, yo me porto bien, llego temprano, voy todos los días, no tiro papeles. O sea, un universitario que diga, no, yo no tiro papeles. Eso lo hacíamos cuando estábamos en primaria. Entonces, esas cosas son cosas que, bueno, que si no las hace, son como normales si tú entiendes de a qué estás yendo. Entonces, para el cristiano, ¿qué es lo normal que tendríamos que hacer? Venir, estar temprano, orar por nuestros pastores, orar por tu pueblo. O sea, el servir. Son cosas normales que tendríamos que estar haciendo porque es para lo que venimos. Vamos a leer
Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 14